en el libro de Hechos, capítulo 3. Hemos escuchado muchas veces de este pasaje, pero es importante que la palabra de Dios, que es viva, nos siempre nos esté dando nuevas enseñanzas, ¿no? Vemos en el capítulo 3 de Hechos los primeros versículos, los primeros 10 versículos, donde hay un milagro, ¿no? Dice la palabra, Hechos capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le detuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando, y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias porque nos dejaste este libro sagrado. Te pedimos que nos hable por tu Espíritu, Señor, y tu palabra a nuestros corazones, según la necesidad que tengamos, pero también para que podamos obedecer a tu palabra. Lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, un milagro, ¿no? De los tantos que hizo Jesús. En el capítulo 1 y 2 de este libro de Hechos, siempre recomiendo el libro de Hechos porque el libro de Hechos es el primero que estudié y me quedó siempre como algo importante porque entendía a través de Hechos lo que vino después, que son las doctrinas, las enseñanzas, las cartas, las epístolas, como le llamemos, pero también enlazaba era el eslabón que enlazaba la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, que están los evangelios. Y allí nace la iglesia, allí el de origen nuestro. Y por eso es tan importante, tenemos que saber cuál fue nuestro origen, cómo empezamos nosotros como iglesia, ¿no? Como cuerpo. Aquellos que estaban allí naciendo en Pentecostés, en el capítulo 2, nos pertenecen a nosotros, somos miembros de un mismo cuerpo. Somos parte de la iglesia esa nosotros también. Seguramente que aquí terminó el libro de Hechos, escrito, pero nosotros seguimos escribiendo hechos como iglesia. Escribiendo hechos no en escrito, pero sí en la vida. Seguimos llevando. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, cuando se asombraban de los milagros que hacía Él, de las señales, y les dijo: ustedes van a hacer muchas más cosas, mayores que esta harán. Parecía increíble, ¿no? Que pudieran hacer muchas más cosas que esta, pero leyendo el libro de Hechos nos vamos a enterar que hicieron cosas mayores que Jesús. Y cosas que tal vez nosotros podamos hacer mayores. Bueno, decimos que el capítulo 1 y 2, allí está el nacimiento de la iglesia, está la experiencia de aquellos que recibieron el mensaje del Evangelio, creyeron y recibieron el Espíritu Santo. O sea que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y pasaron a ser creyentes con ganas de aprender de los apóstoles, tenían ganas de vivir cada día adorando al Señor. Era una vida nueva que tenían, una iglesia floreciente, pujante. Por eso vemos tantas señales y tantos milagros en ese tiempo, ¿no? Cuando nace la iglesia, testimonios
de aquellos que se ocupaban de los necesitados, que quizás vendían de lo que tenían para ayudar a otros. Tremendo el poder manifestado por el Espíritu Santo en aquellos creyentes. Tremendo cuando lo leemos. Y allí estaba la iglesia, creciendo, surgiendo. Podemos decir, como dicen los navegantes, yo estuve mucho tiempo trabajando en el puerto, los navegantes decían, ahora tenemos viento de popa, podemos avanzar. Parecía que la iglesia, como un barco, como un maravilloso barco, podía avanzar hacia el mundo a conquistar espiritualmente con el mensaje del Evangelio y redimir para Cristo, ¿no? A ser hijos de Dios en toda la tierra. Pero llegamos al capítulo 3. Aquí hemos leído un pasaje. Cosas importantes pasaron en este capítulo 3 y determinantes. En el capítulo 2, el escritor, Lucas, que es el escritor de este libro, capítulo 2, versículo 43, va a hablar de los muchos milagros que eran hechos por los apóstoles y los seguidores del Señor. Pero va a registrar este hecho como el primer milagro de los apóstoles. Este es el primer milagro de los apóstoles registrado en el libro de Hechos. Este hecho del primer milagro después daría pie a un gran sermón del apóstol Pedro. Un gran sermón que va a dar allí en el pórtico de la Hermosa, como le llaman allí, en el lugar de entrada al templo de Jerusalén. Va a dar un gran mensaje el apóstol Pedro, que lo pueden leer ustedes después en el capítulo 4 de Hechos, léanlo. Allí habla Pedro. Tremendo el mensaje que hace Pedro. Tremendo, desnuda toda la hipocresía, la maldad contra Jesús, la muerte de Jesús, denuncia, bueno, terrible. ¿Qué pasó a partir de allí? ¿Qué pasó? Y allí comenzó el rechazo hacia ese mensaje, la persecución a ellos, a la iglesia, por supuesto que estaba recién crecido. Así que allí se terminó un poco todo lo que se veía como la iglesia floreciente, en el sentido de que seguía creciendo y creciendo y se entregaban al Señor por miles. Bueno, allí, al enterarse los líderes religiosos, las autoridades, se terminó todo. Empezó la persecución de la iglesia. Pero vamos al pasaje al que hemos leído. Allí dice que Pedro y Juan llegaban al templo a orar, dice, a la hora novena, equivalente a las 3 de la tarde nuestra. Esa era la hora novena. Y su ingreso, dice, coincidió con la llegada de un lisiado, de un cojo de nacimiento, de un hombre que lo llevaron allí a la puerta del templo, porque no se podía mover, lo llevaron y lo dejaron para que pidiera limosna. Seguramente que todos los días lo llevaban y lo dejaban ahí para que él viviera por las limosnas que recibía, ¿no? Por las limosnas que recibía. Entonces, era parte de la vida religiosa del pueblo, de ese pueblo que iba allí a la iglesia, ayudar, a dar limosnas, a ofrendar a aquellos que, dar a los necesitados, a aquellos que mendigaban en el templo. Y yo me acordaba que cuando era chico, también cuando pasaba muchas veces o por la iglesia católica en el frente de allí de la plaza, había muchos que iban y mendigaban, que estaban en la puerta pidiendo a la entrada. Ahora no se los ve, por lo menos yo no los veo. ¿A dónde están? En los cajeros. ¿No están en los cajeros? ¿No se sientan en los cajeros a mendigar? En los bancos, van a los cajeros. Así cambiaron la iglesia por el cajero. Claro, porque ahí van a sacar plata y pueden recibir alguna moneda, alguna ayuda. Estos mendigaban para eso, ¿no? Este pobre hombre ve llegar a Juan y a Pedro. Y antes de que entraran, él le pide, ¿no? Que lo ayuden. Le pide para la alimentación, para una vestimenta. Bueno, le pide que lo ayude así. Él le pide algo que seguramente todos los días pedía allí. Pero muchas veces vemos que eso es lo que requieren los necesitados. Lo vemos aquí. Cuando vemos que piden una moneda, un pan, una camisa, una vestimenta, piden lo material, lo que necesitan. Pero sabemos que Dios va más allá de esas necesidades.
va mucho más allá, va a esas necesidades temporales, pero también busca satisfacer las necesidades eternas, las que trasponen este tiempo de la tierra. Son eternas, no son las temporales, son aquellas que el Señor quiere satisfacer, porque de aquella no se vuelve, de la eternidad no se vuelve. Así fue como este paralítico no solo va a recibir la sanidad de su cuerpo, sino que también va a recibir la salvación de su alma, y lo va a hacer en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, ¿no? En el nombre poderoso del resucitado, del poder del resucitado del Señor Jesucristo. Vemos entonces que aún sin dinero la iglesia, aún sin dinero, porque muchas veces se piensa que necesitamos dinero para todo. No, la iglesia aún sin dinero puede hacer mucho por los necesitados. Mucho puede hacer. No siempre se necesita el dinero. Este hombre, después de mendigar tanto tiempo, había abandonado la esperanza, seguramente de ser sanado. Ya ni pensaba en ser sanado. Solamente su propósito era pedir y lograr limosna, lograr un pan, lograr una moneda, lograr algo para vivir, para subsistir, o una vestimenta para arroparse. Pero Pedro y Juan no vieron esa necesidad solamente, la necesidad de un enfermo sin esperanza, sino que vieron algo o una oportunidad, algo por la cual Dios podía aplicar su misericordia, por la cual Dios podía obrar, por la cual Dios podía manifestar su poder y ser glorificado a través de esa sanidad y de esa ayuda al mendigo. Hoy pedí la canción esta, todo es posible si puedes creer. Y todo es posible si puedes creer. Ahora, el mendigo no creyó. No creyó el mendigo. Él estaba pidiendo algo que era material. No pidió ser sanado, ni ser salvado. Sin embargo, lo recibió. Pero ¿quiénes creían que podía ser salvado y podía ser sanado? Los apóstoles. Pedro y Juan. Entonces, todo es posible si puedes creer. Entonces, si vamos a una persona que a lo mejor no manifiesta creer, no manifiesta fe, somos nosotros los que debemos, en el nombre de Jesucristo, impartir el poder que tiene Dios para esa persona. Porque esa persona, a través, como lo hizo el mendigo, de esa sanidad, después cree. Mucha sanidad hizo el Señor Jesús. Lo hizo sabiendo que en ese corazón había una necesidad de Dios y sanaba, curaba a los ciegos, sanaba a los leprosos, porque sabía que había un corazón que podía aceptar a Cristo, que podía aceptar a Dios. Él veía ese corazón, como Dios ve a veces un necesitado. Entonces, Pedro y Juan vieron que Dios podía manifestar su poder y su gloria, ¿no? Y Pedro le dijo, míranos, míranos, le dijo Pedro al mendigo, que lo mirara a él y a Juan. Ahora, este mandato que dio Pedro al mendigo no era para que el mendigo centrara su atención en ellos. ¿Quién eran ellos? Si no eran mensajeros de Dios, nada más. Entonces, ellos lo que buscaban, que este mendigo prestara mucha atención de lo que iba a pasar, no que lo miraran a ellos, sino de lo que iba a ocurrir allí. O sea, ellos manifestaban su fe en Dios que iba a orar. Entonces le dijo, míranos, presta atención a lo que va a ocurrir, presta atención a lo que va a pasar. Ante ellos el mendigo, por supuesto, guardaba una ayuda, una limosna, como dice el versículo 5 que hemos leído, ¿no? Esperaba que le dieran algo antes de que entraran a orar al templo. Pero grande, por supuesto, fue su desilusión. Estaba expectante y no le dio nada a Pedro y Juan. No tenemos ni oro, ni plata, ni nada. Pero, ¿qué le dieron? En el nombre de Jesucristo.
levántate y anda. Vamos muchas veces a personas que esperan que el mundo les dé. A veces, equivocadamente, los creyentes también pensamos, buscamos lo que el mundo pueda darnos. ¿Qué puede darnos el mundo? Lo que tiene el mundo. ¿Qué puede darnos el mundo? Una limosna de lo que tiene el mundo, de lo material. No puede darnos de lo que tiene Dios. Solamente Dios puede darnos lo que tiene Dios. Por eso debemos nosotros ofrecerles a aquellos que buscan en el mundo, las cosas del mundo, lo que tiene Dios. Debemos ofrecerle, sin dejar de darle una ayuda, debemos ofrecerle lo que Dios tiene para ellos, que es mucho más abundante y imperecedero, que no se termina, que es la salvación eterna. Vemos que el mendigo no esperaba sanidad de su cuerpo, para nada. Él solo esperaba una ayuda material, una ayuda, una limosna, pero Dios, que mira nuestras necesidades, no solo apuntó a esa necesidad del mendigo sanándole, que no la esperaba, sino también a su necesidad espiritual, para hacer una obra en él, y además para que creyera en él, y para que le siguiera, para que tuviera fe en Dios. Después el relato va a continuar donde Pedro va a ayudar al mendigo a ponerse de pie, lo va a tomar de la mano derecha y lo va a levantar. Y dice que allí los tobillos y los pies se enderezaron, se afirmaron, ya no se caía, ya estaba parado. Después va a saltar, después va a andar, después va a alabar a Dios allí adentro del templo. Quizás por primera vez entraba al templo. Siempre había estado en la puerta, mendigando. Nadie lo iba a llevar adentro, menos los líderes religiosos. No podía entrar, estaba lisiado, tenía que pedir limosna, pero ahora podía entrar, podía alabar al Señor adentro del templo. Sus tobillos fueron afirmados después de haber estado inutilizados. Esto nos permite ver que Dios, hermanos, obró, pero ¿cómo obró? No sin antes esperar que el apóstol tomara de la mano al mendigo y lo levantara. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros debemos hacer lo que está a nuestro alcance, porque Dios podía haberlos hecho levantar sin que Pedro lo tocara, sin que Juan lo tocara. Sin embargo, esperó que ellos lo levantaran. Es la participación nuestra, es lo que nosotros podemos hacer, es lo que a nosotros nos toca hacer, lo que está a nuestro alcance, lo posible. Dios se va a encargar de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Dios se va a encargar de lo imposible, pero tenemos que obrar no solo por la fe en el Señor, sino también con nuestras manos, con nuestros pies, llevando el Evangelio. Ahora, el hecho de que el mendigo se sentara cada día allí en la puerta del templo, lo había hecho un personaje muy conocido. Su sanidad se había divulgado por todo el pueblo. Después de haberlo visto desde quizás años lisiado, y ahora lo ven caminando, bueno, había un milagro que no se podía negar. Había un milagro que no podían decir no puede ser o es mentira. Estaba allí. Estaba allí. Y eso llegó a oídos, por supuesto, de los líderes, ¿no? Por eso vino la persecución. Pero el verso 10 dice que le reconocieron. Y dice el verso 10 que no solamente le reconocieron, sino que se llenaron de asombro, pero también de pánico por lo que había sucedido. Y por cierto que muchas personas buscan muchas veces en personas que ven transformadas por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Y dónde está ese poder que lo transformó? ¿Dónde está aquel que estaba tirado en la droga o que estaba robando o que había sido un criminal y ahora está restaurado? ¿Dónde está ese poder? Y muchas veces lo que están mirando eso, están en la búsqueda de ese poder transformador.
Pero nosotros tenemos que anunciar ese poder transformador en el nombre del Señor Jesucristo. Saber que existe ese poder transformador, que nosotros no somos más que nadie, que nosotros fuimos transformados por el poder de Dios, porque éramos también miserables pecadores. También estábamos perdidos y condenados. Por cierto que las personas cambiadas buscan, están interesadas en eso, y debemos llevarle este mensaje. El Señor Jesús, así en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, va a decir: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y para qué? Para que glorifiquen a Dios. Para que glorifiquen a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Esas buenas obras van a glorificar a Dios. Pero tiene que alumbrar nuestra luz, esa luz que nos dio el Señor. El amor y la preocupación de parte de Dios por el mundo necesitado sigue vigente, sigue en la actualidad. Él quiere sanar, Él quiere salvar, Él quiere obrar, sigue manifestándose. Pedro tomó de la mano al lisiado y lo levantó, obró allí. De la misma forma que deberíamos nosotros como seguidores del Señor hacer lo mismo, sacar allí del pozo cenagoso a quien está metido con el mensaje del Señor, con el obrar del Señor. Sabemos que el gran amor de Dios que le tiene al mundo no se termina, porque dice la palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo para que no se perdiera el mundo, para que no nos perdiéramos nosotros, dice Juan capítulo 3, versículo 16. Esa es el amor que Dios le tiene al mundo, pero la obra en la tierra es compartida con nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de ser partícipes de la voluntad de Dios, de salvar lo que está en el mundo, predicando el Evangelio. Nosotros somos los pies, somos las manos y somos la voz de Dios, no otros. Nosotros los que tenemos el Evangelio, los que hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación. Él espera que lo hagamos. Dios espera que le hagamos conocer su palabra al mundo. Este pasaje nos enseña por lo menos 4 cosas importantes. La primera, que Dios obra mediante aquellos que son fieles en la oración. El versículo 1 nos dice que Pedro y Juan iban a orar, fieles en la oración. O sea que nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé la oportunidad de enfrentarnos a alguien que necesita de Cristo, que necesita el mensaje del Evangelio, de buscar a las personas que están perdidas. Pero tenemos que orar a Dios, no ir por nuestra propia elocuencia, por nuestras propias palabras, conocimiento, nosotros que vamos a convencer. De nada vamos a convencer. Es solamente el Espíritu Santo el que convence de pecado. Solamente el Espíritu Santo. En segundo lugar, el Señor obra mediante aquellos que ven las necesidades, tanto espirituales como físicas en las personas. Las necesidades sabemos que existen y que abundan. Lo vemos a diario. Por eso nosotros debemos ver esas necesidades que tienen las personas. En tercer lugar, Jesús obra por aquellos que fijan mirando esa necesidad, prestando atención a esa necesidad, pero poniendo las manos en el arado, llevando la palabra de Dios al necesitado y tener la misericordia y el amor que Jesús nos tuvo a nosotros. La misma que Jesús nos tuvo a nosotros. Y en cuarto lugar, por último, Dios obra mediante aquellos que tienden su mano para dar la ayuda, así como Pedro lo hizo, y que el Señor vio que la mano de Pedro era la ocasión para obrar con misericordia y amor. Obró el Señor a través de la mano de Pedro, que fue levantar al lisiado, produciendo la sanidad, produciendo la salvación luego. Nunca debemos olvidar lo que el apóstol hizo
en el nombre del Señor Jesucristo, lo sanó y lo salvó. No debemos creer que son nuestras palabras. El poder está en Jesucristo, en el resucitado, y no en la iglesia ni en nosotros. Está en el Señor, y siempre debe ser así, y siempre debemos manifestarlo así. Un hermano, después de este milagro, ¿no? Una vez un hermano me preguntaba, ¿por qué nos suceden tantos milagros ahora como en esta época? Si empezamos a leer, vamos a encontrar un montón de milagros aquí en Hechos y en los evangelios también, ¿no? Y en el evangelio de los distintos escritores. Pero la pregunta sería, ¿han dejado realmente de producirse los milagros? Seguramente que no, Carlos, ¿no? Carlos me dice que no, no han dejado. ¿No será que los milagros están por todas partes y nosotros no lo vemos? ¿No será que nos falta la visión del cielo, la visión del Señor para ver esos milagros? Jesús como hombre veía obrar a su Padre continuamente en este mundo, diariamente en este mundo. El Padre nunca había dejado de obrar y se manifestaba cuando Jesús llevaba la palabra, el poder de Dios para salvación. Y en los apóstoles también lo vimos aquí, y lo vemos aquí en el libro de Hechos. Por la fe Dios está siempre presente y obrando y esperando que nosotros demos la palabra de salvación, el mensaje del bíblico, ¿no? Y allá está el plan de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios para el bien de sus hijos, pero también para la salvación de las almas. Está muchas veces en nosotros la falta de discernimiento de los milagros que se producen. El no ver muchas veces o no comprender el poder de Dios manifestados. Hay un médico creyente que dijo, yo pongo las vendas, pero el que sana es Dios. A veces creemos que nosotros somos médicos, ponemos la venda y también sanamos porque tenemos el conocimiento. El conocimiento viene de Dios. La ciencia viene de Dios. Él sustenta, dice, no solamente Dios creó el mundo y los creó a nosotros, sino nos sustenta. Sustenta todas las cosas. Él. Por eso, recuerdan lo que dijo Jesús al padre del endemoniado. Lo cantábamos, ¿no? Todo es posible si puedes creer. Así le dijo al padre del endemoniado. Si tú crees, todo es posible. Y si nosotros creemos, todo es posible si puedes creer. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te damos gracias porque podemos leer en tu palabra, Señor, estos milagros, pero también creemos, Padre, que no haya en nosotros, Señor, esa duda de que tú puedes y haces milagros cada día. Vemos el sol salir cada día, vemos la vida que florece cada día, Señor, en la naturaleza, vemos tu poder manifestado en nuestras vidas. Vemos el aire que respiramos, sentimos, Señor, tu presencia. Padre, te pedimos que fortalezca nuestras vidas y tu presencia se manifieste más y más. Y cada día más, Señor, a medida que pasa el tiempo. Bendice cada familia, cada hogar, Señor, de la iglesia que hemos pedido, todos los pedidos que se han hecho. Y pedimos tu bendición, Señor, a través de tu palabra para que siga hablando a nuestros corazones. Te damos gracias por todo y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención y que bendiga su palabra, Señor.